Esa es la noticia. Entonces la solemne se corre para el martes. ¿Qué va a entrar en la solemne? Va a entrar todo lo que vimos de consumidor, o sea, de la parte de familias. Va a entrar lo de empresas. Recuerden que hemos visto dos casos, empresas de bienes y empresas de capital, ¿no es cierto? Y vamos a ver también, van a entrar el equilibrio, ¿no es cierto? El equilibrio general. Y por último van a entrar los shocks. ¿Ya? Eso es lo que les va a entrar en su prueba. ¿No es cierto? Y hemos hecho hartos ejercicios de todo con todas estas cosas. Hemos hecho, de hecho, las últimas 2 o 3 ayudantías que hemos hecho han sido de ejercicios de ayudantía. Entonces, hoy día, más que hacer un matemático, me gustaría, bueno, si quieren hacemos un ejercicio igual, tengo hartos ejercicios guardados, pero lo que me gustaría saber es si tienen dudas con alguna parte de la materia, si hay algo que no entiendan y que lo hagamos ahora. ¿Por qué se los pregunto? Porque en la solemne lo que van a tener que hacer, como van a tener que hacer equilibrio general, si no saben una cosa, no van a poder hacer nada. Entonces, en este curso lo que es importante es que tienen que saberse toda la materia, porque si no saben, si hay una parte que no dominan, entonces, o sea, si la parte matemática hay alguna cosa que no entienden, se los va a arrastrar y no van a poder, por ejemplo, no saben hacer bien lo de la familia, y eso les va a llevar a un problema de los equilibrios generales y a los shocks. Entonces tendrían toda la prueba mala. Entonces me interesa mucho que me cuenten qué cosas sienten que les cuesta y, o, bueno, qué cosas les cuestan, para que veamos punto por punto cuáles son las cosas que creen que les cuestan. ¿Ya? Consulta, ¿están viendo la pizarra? Sí, Pipe. Sí, Pipe. Ya. Pipe, una consulta. Dime. Referente a los shocks, creo que, no estoy seguro, pero solo vimos shock tecnológicos, ¿verdad? ¿O también vimos shock productivos? Un shock tecnológico es un shock productivo. Ah, espera, ¿es lo mismo? Sí, lo que pasa es que un shock productivo puede tener otras formas. A ver, resolvamos a duda al tiro. Los shocks generalmente, cuando te dicen un shock tecnológico, que están modificando el parámetro A, ¿no es cierto? Eso viene básicamente porque a ti te están diciendo algo como que tu función de producción, por ejemplo, voy a poner mi función de producción típica de capital y trabajo, es de esta forma. ¿No es cierto? Que esto vendría siendo una forma de tipo Cobb-Douglas. ¿No es cierto? Cuando hay un shock tecnológico, bueno, está diciendo que el parámetro A, que representa la tecnología, incrementa. Por ejemplo, si A en el periodo 1 valía 1 y A en el periodo 2 vale más de 1. Eso sería un shock tecnológico. Pero un shock tecnológico también va a ser un shock productivo. Porque si incrementa A, por ejemplo, el producto marginal de esto, de ambos bienes, también va a incrementar. Entonces, cuando hay un shock tecnológico, eso es una forma de shock productivo. ¿Cómo podríamos tener otro tipo de shock? Lo que pasa es que cuando tú incrementas la tecnología, lo que tú vas a hacer es que vais a estar incrementando el producto marginal. Mira, te lo pongo de esta forma. La derivada de f de KL, por ejemplo, respecto al trabajo, ¿no es cierto? Respecto al trabajo, me quedaría 1 sobre alfa a k de alfa L de menos alfa, ¿no es cierto? Ese sería mi producto marginal, ¿no es cierto? Cuando yo derivo la función de producción respecto de algún parámetro, me da el producto marginal, en este caso el producto marginal del trabajo. Si antes mi parámetro A valía 1, por ejemplo en el periodo 1, A valía 1, porque supongamos que alfa valía 1 medio, A valía 1, ¿no es cierto? Entonces esto me queda algo así como 1 medio por 1 por K elevado a 1 medio por L elevado a 1 medio, ¿no es cierto? Me quedaba eso. Pero cuando yo hacía que A valiera 2, lo que yo hacía es que esto se transformaba y el 1 menos alfa, que era 1 medio,
me queda multiplicando por A, que era un 2, y esto me queda como K elevado a un medio, L elevado a un medio. Entonces, este con este se iba, y ahora mi producto marginal era este. Entonces nos podemos dar cuenta al tiro de que el producto marginal en negrita, ¿no es cierto?, es menor que el producto marginal en azul. Entonces, cuando tú hiciste un shock tecnológico, incrementaste la productividad marginal del trabajo. ¿Ya? Entonces, por eso un shock tecnológico es un shock productivo. Hay otras formas de shock productivo. Tú, por ejemplo, podrías modificar la función de producción. Es que con una COPDACLA es difícil, pero por ejemplo, quizá el parámetro ya no vale un medio, tiene otro valor. Entonces, este, en vez de ser 1 menos alfa, podría ser beta. Entonces, ahora este, en vez de un medio, vale 2 tercios. Y este vale 2 tercios también. ¿Ya? Eso también podría ser una forma. Pero la forma más clásica es modificando la tecnología. ¿Ya? ¿Se entendió lo que dije o nada que ver, Gonzalo? No, sí, se entendió clarito. Sí. Si no, lo que pasa es que vi en una prueba que pusieron como cambiaron la función de producción y metieron otra incógnita como E que vendría a representar como energía o algo así. Entonces, por eso era mi duda. Pero se entendió. Ya, bacán. Ya. Diego pregunta que me gustaría cachar bien cómo hacer los gráficos de las ofertas y las demandas. ¿Qué gráfico de oferta y demanda pregunta Diego? Si puede ser un poquito más específico. ¿No? ¿Murió el Diego? Parece que no estaba también. Según yo no está. Ya, vamos a dejarlo ahí. Eh, Tamara, Tamara Cáceres, ¿tienes alguna duda sobre la materia? ¿Hay algo que no entiendas de la materia? No, Felipe, es que no termino como de estudiar todavía, así que estoy como para ver qué dudas tienen. Ya. Ya les voy a preguntar a todos, ¿ya? Ya. Gonzalo, dime. Después va Matías. Yo tengo una duda que es más como una curiosidad, es que he visto que en la mayoría de resoluciones del equilibrio general siempre comienzan por el mercado de capitales. ¿Esto es como ineludible, es decir, que siempre tengo que pasar por ahí para resolver el equilibrio competitivo, o es que puedo hacerlo de otra forma? Puedes hacerlo de otra forma, pero es recomendable partir por el mercado de capitales porque son más fáciles las ecuaciones. Lo que pasa es que la forma del equilibrio puede tomar muchas formas. Por ejemplo, ¿no es cierto que nosotros tenemos, bueno, partimos de nuestro lagrangiano de la familia, voy a colocarlo así como la función de utilidad del periodo 1 más beta, la función de utilidad del consumo del periodo 2, más lambda 1, la restricción del periodo 1, ¿no es cierto? Más beta lambda 2, la restricción del periodo 2, ¿no es cierto? Tenemos una cosa así. Y de ahí sacamos nuestra CPO y de aquí sacamos nuestra derivamos respecto a S1, respecto a S2, respecto de N1, respecto de N2 y respecto de B2, ¿no es cierto? Puede ser que algunas de estas cosas no estén dentro de la función de utilidad, ¿no es cierto? Entonces yo de acá lo que sacaba era básicamente mi Euler-Lagrange de consumo, que era, puede estar al revés, pero creo que es así. La utilidad marginal de este sobre este por beta sobre R. Creo que era así. Y sacábamos nuestra oferta y demanda de trabajo, que me queda como W, voy a colocarle I, por C, por N, ¿no es cierto? Obteníamos esto. Bueno, esto podía ser una forma, podía tomar otra forma que tuviera los parámetros acá también. Pero lo importante es que me queda W en función de C y N. Entonces, como nosotros de la familia sacábamos la oferta de trabajo, y de las empresas de bienes y servicios sacábamos la demanda de trabajo y sacábamos el equilibrio del mercado laboral, ¿no es cierto? De las empresas de bienes y servicios nosotros teníamos una cosa como que I menos W por N menos Z por K, ¿no es cierto? Y ahí reemplazamos la función de producción. Y de acá teníamos que sacar dos cosas.
demanda de trabajo y demanda de capital. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? El equilibrio de cada mercado es simultáneo. Eso es lo que pasa con estas ecuaciones. Entonces, como es simultáneo, tú después esto lo puedes resolver de la forma que quieras. Lo importante es que resuelvas todas las ecuaciones. Eso es lo importante. O sea, yo por ejemplo acá puedo partir sacando el tiro al mercado del trabajo. ¿No es cierto? O podría relacionarlo con la del capital, que vendría de las empresas intertemporales, ¿no es cierto? Que tienen esa cosa como Z1, K1, menos la inversión, más Z2, K2 sobre R. ¿No es cierto? Puedes hacerlo en el orden que tú quieras. Lo importante es que las resuelvas todas. Si hay un mercado que tú no resuelves, básicamente no estaríais como cumpliendo como con una condición matemática, básicamente. ¿Ya? Es como eso. ¿Te resolví la duda con eso, Gonzalo? Sí, Pipón, vale, muchas gracias. De nada. Matías, tú habías levantado la mano delante. Claro, gracias, Pipe. Sí, mira, yo tenía una consulta con la tarea 5 que no la alcanzamos a resolver con el profe y quedamos en el aire, la verdad, como que se me fue qué pasaba con el capital humano y la inversión pública. No sé si la voy a proyectar y ver qué ocurre con los parámetros tita 1 y tita 2. Había que ver como el verso. Ya, es que no sé cuál es la tarea 5. La voy a buscar, o si podí, o no, dame un segundito, la voy a buscar al tiro. No sé qué tarea le Bacán, subió. gracias. ¿Dónde la subió? En el canal del profe general. Ya, la voy a ver al tiro. Tarea 5 clases. La tengo acá, la voy a descargar, dame un segundito. Ya, ¿están viendo mi pantalla? Ah, sí que he pegado. Ya, ¿me Ahora se escuchan? visualiza. Ya, bacán. Es que me quedé pegado un momento. Ya. ¿Esa tarea? Exacto. Ya, te dicen que el capital humano, usando los supuestos sobre el gasto del gobierno. Ya, considerando la humanidad, se voy a resolver, explicar el modelo y graficando los resultados. Ya, ¿qué es lo que no entiendes? Los efectos finales, como la intuición final. Por ejemplo, mira, hay que tomar la ecuación de Euler y reemplazar, ¿ya? Sí. Pero más que nada como llegar a qué se refiere cada cosa. Ese es el punto. Ah, ya, pues mira, acá la clave está en la forma de la ecuación del gasto público. Fíjate que el gasto público dice que... Lo voy a escribir acá. La clave está en la forma de la ecuación. Lo que está pasando acá es que te dicen que G1 es igual a tita N1. Eso, el parámetro tita, míralo como un porcentaje. ¿Ya? Es un número nomás.
Entonces, pero lo que te está diciendo esto es que el gasto público se va en un número que va a multiplicar el porcentaje del trabajo, ¿ya? O sea, esto es básicamente decir que el gobierno está gastando en trabajo, que es una forma de capital humano. Creo que, de hecho, la ecuación debería decir capital humano, ¿no? Claro, y dice capital humano. Entonces, todas las interpretaciones que tú hagas ahí del gasto público es que básicamente el gasto público se está invirtiendo en trabajo. Invirtiendo en algo del trabajo. Entonces, lo que tú voy a tener que llegar es que tenéis que ver si es que Tita, cuando resolvís todo el modelo, ¿qué va a producir? Tenéis que ver cómo afecta a el mercado laboral. Eso es lo primero que tenéis que ver. Entonces, si Tita, por ejemplo, al tener Tita, sube, por ejemplo, los salarios, puede ser, o quizás baja los salarios, tenéis que verlo. ¿Y cómo vais a saber esto? Lo vais a saber porque sabéis que va a ser inversión en capital humano. Entonces, la interpretación sería una inversión del gobierno dentro del gas, una inversión del gobierno dentro del mundo de los trabajadores. ¿Qué va a hacer? ¿Va a subir o va a bajar los salarios? ¿Ya? ¿Va a subir o va a bajar el consumo de las familias? Y todo eso lo tenéis que hacer evaluando el parámetro Tita. Porque Tita va a cambiarte el equilibrio. Y por eso la interpretación importante se da en el equilibrio. Aunque también, en menor medida, pero también se pueden observar un poco en las CPO. Pero en las CPO se pueden ver un poco menos claro que en el equilibrio total. Entonces lo que tenéis que hacer es resolver todo el modelo, buscar el equilibrio y después ver cómo afecta el parámetro Tita. Si sube, baja los salarios, si sube, baja el consumo, si sube, baja lo otro. Pero acá la interpretación es súper cortita. Es simplemente el gasto público es una participación del trabajo. Esto es una forma de decir que es capital humano. Esto es como cuando... ¿Sabes lo que es el Sense? ¿Cachan el Sense o no? Sí. El Sense, por ejemplo, es una forma, para los que nos cachan, es una forma de capacitación que ofrecen como curso y el Estado como que los financia. Entonces la pregunta que uno se tendría que hacer es, ¿qué forma tiene que tomar la ecuación básicamente para representar si es que esa capacitación o ese gasto público que hace el gobierno incrementa la productividad? ¿Ya? Acá el profe lo hizo de forma súper sencilla porque metió un parámetro, ¿no? Entonces la interpretación es solo esa, ver cómo cambian los equilibrios. Y con eso podéis ver todo. Ya bacán, porque mira, yo he llegado a la CPO y dije, no creo que sea suficiente para concluir, ¿cachai? Entonces, ahora con lo que me dijiste que tenía que al final llegar al equilibrio general, como para llegar a una conclusión más sofisticada, ahora me queda más claro. Ya, Eso. bacán. Dale, nada. Fabiana, ¿tenías alguna duda? ¿Hay algo que no entiendas de la materia? ¿O que te cueste un poco más que el resto de las cosas? Lo que más me cuesta son como los ejercicios, pero yo creo que es como más practicarlo. Llegar. O sea, es bien larga la forma, que hay que sacar dos valores. So, Sí. Los últimos 20 minutos vamos a hacer un repaso de... O sea, lo último que quiero hacer es hacer el dibujo de cómo se resuelve esto, ¿ya? Porque siempre hacemos siempre resolvemos, pero quiero hacerles el dibujo de cómo se resuelve esto, ¿ya? Así que espérame un ratito y voy a irme para ese lado. Quisiera saber si alguien más tiene... Ya, Matías. Dame un segundito, Matías, para preguntarle a alguien más si tiene dudas. Gonzalo, no Corbacho, el otro Gonzalo, ¿tienes alguna duda? No, Pipe, muchas gracias. Ya va, Yo andaba con dudas, pero con la cuestión del gobierno, pero ya la resolviste. Muchas gracias. ya bacán. Claudio o Tomás, ¿tienen alguna duda? Sí, yo tengo una duda, es que en la ayudantía 3 tú llegaste que A1N1 era igual a I. ¿Eso cómo lo asumí? Eso como que me cuesta. Espérate. ¿Dónde? La ayudantía 3 en el minuto 19 creo que era. ¿Podéis mandar un pantallazo para cachar cuál era la fórmula para entender un poco mejor de qué estamos hablando? Déjame buscarlo y te lo mando, lo tenía anotado. Ya, porfa. ¿Y Tomás o Daniela? Todo bien por mi parte, Felipe.
Todo bien, falta ejercitar nomás. Ya. Diego, tú tenías ahí una consulta. Ahora vi que volviste. Que tenías duda con los gráficos. ¿Qué gráficos de oferta y demanda te referí? ¿Al gráfico de los equilibrios del mercado de capitales y del mercado del trabajo? Sí, a los productos marginales, cuando se despeja el CPO. Ya, espérate, ¿puedes ser un poquito más específico en tu duda? A ver, espérate, hagamos O sea, un... tengo la confusión de cómo se grafican la demanda y la oferta O sea, el dibujo... de capital y Mira, acá siempre tienen que colocar lo que es de pesos. ¿Ya? Si estáis hablando del mercado laboral, ¿qué es lo que está en pesos? Son los salarios. Y acá siempre van los que son cantidades. Si es mercado laboral, esto sería N. ¿Ya? Si es mercado de capitales, esto sería Z, y esto sería K. Esos así se dibujan. Ahora, estos son los gráficos de los equilibrios. Si te entendí bien, o quizás no, pero quizás también les puede servir, hay un segundo tipo de gráficos que son el de los choques tecnológicos. O choques productivos, ¿ya? Vamos a colocarle choques productivos ya que el Gonzalo me lo dijo al principio. El de los choques productivos, lo que uno hace es graficar todas las variables. Por ejemplo, voy a hacer el gráfico del consumo. ¿Sí? Consumo. Y lo que uno hace es colocar acá 0, 1 y 2. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar a un equilibrio en que en el periodo 1 esto vale, voy a inventar un número, 10. ¿Ya? Y que en el segundo periodo esto va a ser 20. En la práctica, en vez de 10, les va a quedar una cosa así como 1 más beta, le va a un medio, una cosa así, ¿ya? Pero tienen que ver qué es. Y este gráfico, perdón, sería así, así, así y así. ¿Ya? Es un gráfico de choques productivos que te muestra cómo evoluciona esto en el tiempo. Y eso, cuando hacen los choques productivos, tienen que hacerlo con todas las variables. Ahora, en el caso de los equilibrios, esto igual que cuando estábamos en introeconomía, que acá está la demanda. La demanda, nosotros, por ejemplo, en el caso del mercado laboral, sabemos que viene del caso de las familias, ¿no es cierto? Y viene la oferta, y que en el caso de la oferta, el mercado laboral viene de las empresas de bienes. Es al revés, Pipe. Sí, el revés. Tienen razón, lo hice al revés. Acá sería empresas de bienes, y esto sería las familias. Toda la razón, perdón. Y acá es lo mismo, por ejemplo acá, ¿quién oferta capital? Las empresas de capital. ¿Y quién demanda? Las empresas de bienes. Ahí sí, ¿no? ¿Esa era la duda, Diego? ¿O era otra? sí, Pipe, ahí me queda más claro. Vale. Ya, bacán. Ahora, ya, a ver, el compañero mandó. Déjenme ver qué es lo que mandó. Ya, ¿cuál es tu duda acá? No me acuerdo qué fue la persona que preguntó. Mira, mi duda era por qué ese A1N1 era ahí. ¿Es porque se va al W1N1? ¿No? El lo va abajo. Ahí, a la izquierda. Déjame ver. ¿Veis mi mouse o no? Sí, sí, ahí mismo. Este, ¿no es cierto? Sí, ese mismo. Ya, porque fíjate que ese A1N1 viene de acá. Cuando nosotros vemos las empresas de bienes, voy a hacerlo acá. Las empresas de bienes. Las empresas de bienes tienen un problema que es así, que quieren maximizar su utilidad, ¿no es cierto? Y que vendría siendo una cosa así como la producción menos el coste en salarios menos el coste de capital, ¿no es cierto?
Y yo siempre coloco sujeto a que I tiene que ser igual a algo. Por ejemplo, voy a decir que A1, N1. ¿Ya? Bueno, en este caso no tendríamos Z acá en el primer periodo, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, lo que yo te estoy diciendo, cuando hago eso, es que entonces lo que yo estoy maximizando, puedo reemplazar directamente esta restricción acá, y me quedaría A1, N1, menos W1, N1, ¿no es cierto? Hasta ahí ni un problema. Claro. Pero cuando yo estoy haciendo el equilibrio, si yo en alguna parte tengo A1, N1, simplemente lo puedo reemplazar por I1, que este es el I1 acá. Puedo hacer ese reemplazo sin ningún problema. Porque yo ya sé que son iguales. ¿Y de dónde sé que son iguales? Porque me lo dieron en la restricción. Ah, ya. Vale. ¿Ya? Acá hay una cosa que es importante, y creo que es súper bueno que lo estéis preguntando, porque hay veces que a ustedes, en vez de darles el problema de esta forma, sé que pegó esto, ya ahí está. En vez de darle el problema de la forma que está escrito, se los pueden dar de otra manera. ¿Me están escuchando? Es que se me quedó pegado, no sé si el pub. Sí, se escucha. Ya miren, por ejemplo, en vez de que le hubiesen dado un problema así como maximice esto, sujeto esto, les podrían haber dado algo así como que el problema de las empresas de capital, o sea, de las empresas de bienes y servicios, va a ser como A1, N1, menos W1, N1. ¿Ya? En un caso como este, que no tiene ninguna restricción, en realidad no tiene ninguna restricción porque ya reemplazaron esto. Lo que estoy marcando en verde. Entonces, cuando ustedes empiecen a despejar, automáticamente tienen que reconocer que esto también es lo mismo que I1. Tienen que ser capaces de reconocerlo. Porque es lo mismo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la ecuación. Ya, dale, de nada. Ya. ¿Quién más tiene alguna duda? Matías, tú habías levantado la mano en antes. Sí, yo más que nada como diferenciar bien los shocks que se producen cuando en el periodo 1, cuando hay en el periodo 2, cuando hay en ambos periodos, como verlo gráficamente o intuitivamente. Porque la matemática sí la capto, pero yo creo que no hemos practicado mucho los gráficos y intuirlo gráficamente. Porque igual son hartos gráficos, creo que son 6 por cada shock. Son todas las variables, pues. Entonces son hartas. Lo que pasa ahí, Matías, es que no hay un caso estándar. Ese es el problema que tiene esto. No hay un caso estándar, tenéis que ver cada caso y depende del tipo de shock. Porque, por ejemplo, volviendo a lo que me dijo Gonzalo, por ejemplo, al comienzo de la clase, ¿qué pasa cuando hay shock tecnológico? ¿No es cierto? Por ejemplo, yo puedo partir de que A1 es 1 y ¿qué pasa si digo que A2 es mayor que 1? Ya, eso es un choque tecnológico. Eso hay una forma fácil de hacerlo. Y esto es un choque en el segundo periodo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo digo que A1 es mayor que 1 y A2 es igual a 1? Hay un choque tecnológico en el periodo 1, ¿no es cierto? Entonces, acá, pero eso es una forma de choque tecnológico. Hay muchas... podría... ¿qué pasó? Hay muchas formas que esto podría tomar. No fui a negro, no sé si me están escuchando. Sí, se escucha. Sí, ya ves la pantalla, se me fue a negro. Entonces, muchas formas de shock tecnológico. Entonces, la única forma de verlo bien es resolviendo el sistema entero. No hay ningún atajo. Tenéis que resolver el sistema entero y al final lo que tenéis que hacer son esos grafiquitos que dije. En donde colocáis acá la variable, por ejemplo, el consumo. Colocáis el periodo 0, el periodo 1 y el periodo 2. Y tenéis que ver cómo se mueve. Si es que sube o si es que baja. Eso es todo. Y ahí tenéis que ver de acuerdo a el shock que te dieron. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy, muy concreto. El profe en el magíster utiliza unos shocks que son como de este estilo. Era así y esto era por claro. Y acá colocaba como el capital en beta, beta sobre alfa, y acá colocaba así como algo como L menos 1 sobre alfa. Estoy inventando. Te colocaba un shock tecnológico como esto. Entonces ahí te preguntaba, ¿qué pasa si subía beta? ¿Cómo cambia todo este shock tecnológico? Entonces ahí tenía ahí un ejemplo, que esto sería como con una ecuación más complicada nomás, pero al final la idea sigue siendo la misma, que la idea es simplemente ver cómo cambia la productividad total o la productividad marginal en realidad. Y solo se resuelve con este tipo de grafiquitos.
¿Ya? Eso. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Yo, bueno, Pipón, Dime, Joaquín. es que estaba haciendo la tarea y, por ejemplo, en el K2 me dio una wea gigante, bueno, entonces no sé muy bien cómo interpretarlo. Lo que estaba viendo era como compararlo como en una situación normal, donde no hay intervención ni shocks ni nada. Esa es la forma de hacerlo. Y, pero igual tengo como algunas dudas, porque por ejemplo, en el K2 tengo un teta 2 y un teta 1, que entiendo que el teta 1 es como una proporción del, del PIB para el gasto público, pero también tengo un I1 al lado, entonces como que está extraño. Yo ahí lo que te recomendaría sería, por ejemplo, si tenéis una multiplicación de dos parámetros, por ejemplo, teta 1 y teta 2, Sí. diría que teta 1 por teta 2 es igual a teta 3, que es un tercer parámetro, y que representa la combinación de los otros dos parámetros. Pues, y ahí se te simplifica la interpretación. Mm. Igual no sé si lo tengo bueno, pero por ejemplo hay una cosita que es uno más teta 2 por teta 1 por I1. Entonces, aunque igual entiendo que es lo mismo que decir que uno más teta 2 por G1. Eh, Pero te cuesta como leerlo. Eso es lo que te cuesta, así como, ¿qué está sí, pasando con esta ecuación? sí, Ya, mira, sí. mira, acá hay una cosa que es importante, que este es un curso de ciclo económico. Entonces, a ti lo que te interesa es si suben o bajan las variables. ¿Ya? Eso es lo que te interesa. Entonces tenéis que ver si es que teta 1, aquí tú tenés que ver como definiciones. Por ejemplo, si teta 1 y teta 2 son mayores que 0, o sea, van a ser números positivos, eso va a significar que tu ecuación final va a subir o va a bajar. Eso es todo lo que te interesa. Y luego de eso viene la explicación, y la explicación va a venir siendo porque este parámetro, que en el caso que nosotros habíamos visto que era el porcentaje de la inversión de capital humano, y este otro parámetro, la inversión en no me acuerdo qué cosa era, va a terminar siendo mayor que 1. Porque si estos dos son mayores que 0, significa que el producto también va a ser mayor que 0. Entonces, por ejemplo, si te da teta 1 multiplicado por teta 2, y yo digo que eso va a ser igual a teta 3, si este es mayor que 0, este es mayor que 0, entonces esto también es mayor que 0. Entonces a ti te interesa responder esta pregunta que está acá. Si es que sube o si es que baja. Y si es que sube o si es que baja, va por la interpretación de cada uno de estos parámetros. No es nada más que eso, no te compliques más la vida, es solamente eso. Tenéis que, y siempre, lo que dijiste tú, comparar con la situación sin shock. Con ese se compara. ¿Ya? En base a ese se compara. O, bueno, y si la situación inicial tiene shock, entonces sería respecto a la situación inicial. ¿Ya? Porque, insisto, acá lo más importante es que este es un curso de corto plazo. Entonces, básicamente, estamos estudiando como los ciclos económicos. Toda esta cuestión que hemos visto son ciclos económicos. Entonces, acá lo que importa es ver cómo afecta si el gobierno se mete en un periodo. Cómo afecta si es que sube la tasa de interés. Todo ese tipo de cosas son las que nos interesan. Pero nos interesan para entender cómo es lo que está pasando como en el día a día, por decirlo así. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba que fue súper raro cuando el Banco Central subió tanto la tasa de interés? Eso es súper brígido, sube mucho la tasa de interés. Y ustedes por el Euler Lagrange de consumo saben que si se sube la tasa de interés, eso va a modificar las preferencias entre el consumo del hoy y el consumo del mañana. Entonces, a ti al final lo que te interesa es decir, si subió o bajó mi tasa de interés, ¿qué es lo que pasó? Subió o bajó mi consumo. Y si subió o bajó mi consumo, eso va a afectar también mi oferta de trabajo, ¿no es cierto? Porque la oferta de trabajo es una función que va a depender de C y de N. Entonces, si baja, por ejemplo, el consumo, yo sé que también va a pasar algo acá, pues. Entonces ahí empezáis a ver cómo afecta. Pero todo eso tenéis que compararlo siempre con la situación final. ¿Ya? ¿Te sirvió de algo lo que te dije o te enredé más? No, está bien. Gracias. Ya, ¿alguien más tiene alguna duda específica? Ya. Si no hay más dudas específicas, les voy a mostrar
algo, denme un segundito. No sé si están viendo mi pantalla. Déjenme irme acá a ayudantías. Macro 2. Ayudantías, creo que era la 5. Ya, para que puedan practicar, ustedes tienen las solemnes del profe, pero aparte de las solemnes del profe, yo les voy a subir un ejercicio. Oye, pues, ¿dónde está? Creo que lo tenía aquí. Acá está. Les voy a subir los matemáticos para que puedan practicar los matemáticos, que acá yo les dejé 7 ejercicios. Básicamente que encuentren la CPU de cada situación, expliquen qué significa cada parámetro, encuentren el equilibrio y la solución del modelo, ¿ya? Y acá yo les voy a dejar, por ejemplo, un modelito sencillo, ¿no es cierto? Este está facilito. Lo resuelven y hacen todo. Y si quieren seguir practicando, acá les dejé otro. Y si quieren seguir, ahí hay otro. Y así. Les dejé como 7, creo. A ver, ¿cuántos les dejé? Claro, les dejé 6. Este es el más difícil. Este está hardcore. Si les cuesta la matemática y logran resolver este, yo creo que ya van a ir para sacarse el 7 en la solemne. ¿Ya? Eso, entonces, si no hay más dudas, les voy a hacer un repaso cortito de cómo se soluciona esta cosa. Y lo dejaríamos hasta ahí nomás, pues, porque no tenía nada preparado más específico, pero ahora que el profe corrió la solemne, quizá podrían dejarme como duda específica y yo quizás podría subir algún video corto resolviendo como ese tipo de dudas, pero que sean más matemáticas. Si son más teóricas, me hablan en el WhatsApp, ¿no? Eso. Pipe, yo tengo una duda rápida. Dime. Era sobre, también es válido, creo que dijiste que y solo interpretar a partir de las CPO, ¿no? O sea, a veces cuando es muy, muy complicada la matemática o se complejiza mucho, entonces puedo agarrar solo la CPO e interpretar a partir de ahí los cambios que pudiera haber, no sé, como shocks tecnológicos o algo así. ¿Es válido también eso? Sí es válido, pero es incompleto. Porque lo que te va a mostrar eso es que te va a dar una interpretación. Por ejemplo, ¿cómo afecta el shock tecnológico a la oferta de trabajo? Bueno, tú lo podéis ver directamente en la CPO. Lo que te permite ver eso, a ver, hay dos cosas, que cuando tú lo ves desde el punto de vista, desde la CPO, lo que tú puedes observar es que vas a ver dónde el shock productivo o tecnológico afecta originalmente en las variables. Eso es lo clave, cuando tú lo evalúas en la CPO. Porque si yo veo de que la variable, o sea, la condición de primer orden que cambia es la oferta de trabajo, yo sé que todos los cambios que voy a encontrar en el equilibrio general son productos de que se modificó el mercado del trabajo. ¿Me cacháis? Entonces, cuando tú lo comparas en la CPO, lo que tú estás viendo es como dónde se origina el problema, dónde se origina el cambio, y eso es súper importante porque tú cuando estés respondiendo tenés que decir, ya es que cuando se cambió este parámetro, lo que pasó es que cambió esto, y al cambiar esto, cambió todo esto de más, y ese todo esto de más es lo que tú observas en lo que cambia al final en el equilibrio general. Entonces, por eso sí es válido, pero sí es incompleto. Pero por eso es importante tener las dos miradas, la CPO, donde se origina, y el modelo de equilibrio general, cuáles son todas las repercusiones de ese cambio. No sé si me expliqué bien. Sí, vale, pues, sí. Sí. Lo que pasa es que estudiando vi una solemne que estaba en la biblioteca virtual, donde hay un ejercicio en el que dice que como se complejizan mucho las matemáticas para encontrar el equilibrio, lo va a dejar hasta ahí y empieza a interpretar a partir de la CPO. Entonces yo pensé que eso estaba bueno porque en la tarea 5, la última tarea, yo hice lo mismo porque me dio mucha flojera empezar a despejar y a encontrar el equilibrio. Y era Ya, esa mi duda, porque a lo ya. mejor pasaba lo mismo y quería hacerlo en la solemne. Ya mira, te explico porque sé qué solemne estoy hablando. De hecho, fue la solemne que me tocó hacer a mí. Lo que pasa es que esa solemne, en particular, no tiene solución algebraica, tiene solución por aproximaciones numéricas. Entonces, el profe nos dejó hacer eso porque no podía llegar a una solución con álgebra.
tenéis que aplicar métodos numéricos. Entonces, yo por ejemplo lo que hice fue meterle límites y con eso pude resolverlo. Pero no es dentro de la materia del curso. Entonces por eso permitió hacer eso. Pero claro, en defecto de eso, por ejemplo, que yo lo evalué en límites, lo que hice fue básicamente ver hacia dónde tendían cuando el cambio se iba al infinito y qué pasaba con estas variables, si se achicaban o se subían, y ahí evaluar lo óptimo. De hecho, yo creo que les mandé mi prueba solemne de esa prueba que no tiene solución numérica, y se van a dar cuenta que queda todo expresado. Y de hecho creo que también hicimos una parte en una ayudantía. Si no la encontráis, me la pedís y se las puedo volver a mandar. Para ver si es la misma. Pero puede haber sido por eso. Las Ya. dos cosas. Vale. Pero en todo caso, no creo que en la solemne ponga algo así, o puede ser. Puede ser, pues. Mi solemne fue así. De hecho, Ya, vale. Sí, puede ser. Entonces, ya. Pues. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Matías, Joaquín, Fabiana, Gonzalo, otro Gonzalo, Daniela, Tomás, Claudio. ¿Nadie? Por mi parte no, Pipe. Ya, entonces vamos a hacer una maquetita rápido de cómo se soluciona esto matemáticamente. Fabiana, tú me habías comentado que te costaba un poco más esta parte de los números, ¿no? Me parece que se nos fue. Ya, entonces voy a explicar rápido de cómo se resuelve esto. No voy a hacer ninguna ecuación, simplemente les voy a explicar de dónde vienen estas cosas y cómo se hace, porque ya lo hemos hecho hartas veces y si alguien tiene duda, me puede hablar y se lo voy resolviendo. Sí, porque tengo mucho ruido acá. Ya. Ya, entonces Fabiana, si hago algo que no entiendas, me interrumpes, ¿ya? Ya, entonces siempre el paso 1, por decirlo de alguna manera, es la familia. ¿Ya? Y en la familia siempre vamos a tener lo mismo, que va a ser un lagrangiano, en donde vamos a tener nuestra función de utilidad. ¿Ya? Voy a colocarle una función de utilidad U, que va a estar en función del consumo en el periodo 1 y del trabajo en el periodo 1. Puede que no tenga trabajo, ¿ya? Pero generalmente siempre hay trabajo en el periodo 1. ¿No es cierto? Más beta, la función de utilidad, con los valores del periodo 2, ¿no es cierto? A esto tenemos que agregarle una restricción, que va a ser nuestro lambda 1, que esto que va a estar acá va a ser lo mismo que la restricción presupuestaria del periodo 1 de las familias, ¿ya? Que por ejemplo, generalmente puede ser que el consumo sea igual, si tiene trabajo, podría ser W1, N1, más B2 sobre R, ¿no es cierto? Menos T1, por ejemplo. Ya, podría ser de esa forma. Entonces acá lo que hay que hacer siempre es pasar el C1 para el otro lado, ¿no es cierto? Entonces esto me queda 0, y acá me quedaría menos C1. Y esto es lo que se mete acá dentro. ¿Ya? Entonces en este caso me quedaría W1, N1, más B2 sobre R, menos T1, menos C1. ¿Ya? Y después me quedaría más beta lambda 2. Y hacemos lo mismo, pero para el periodo 2. Por ejemplo, el consumo 2 sería W2, N2, menos B2, menos T2, ¿no es cierto? Y acá esto lo igual a 0, y acá 0. Y esto lo meto acá. Pipe, consulta, disculpa. Dime. En el periodo 1 se le resta la deuda sobre R y en el 2 se le suma la deuda. Da lo mismo. Puede ser de las dos formas. Lo importante es que en uno se sume y en el otro se reste. Lo que pasa es que si acá está sumando... Súper. es que acá hay otra interpretación. Si acá se está sumando, lo que quiere decir es que tú pediste un crédito. Por decirlo así. Como que pediste un crédito. Y en el periodo 2 se resta porque estás pagando el crédito. Porque acuérdate que B2 es una deuda. Entonces como que pediste un crédito hipotecario, ponte tú, un crédito de consumo. Entonces en el periodo 1 como que pediste el crédito de consumo y al pedir el crédito de consumo tenéis más plata. Entonces fíjate que esta era la plata del trabajo
Y esta es la plata que tenéis del crédito. Después se te descuentan los impuestos y todo eso tiene que ser igual a lo que puedes consumir. Entonces lo importante es que tienen que tener símbolos distintos. Eso es lo importante. Si tú acá tenías un menos y acá tenías un más, es como que te subsidiaron es como que te están pagando una deuda, ¿no es cierto? Y después tenéis que devolver alguna parte. Es como algo así. Esa es como la interpretación que se podría dar. ¿Ya? Bueno, entonces ese sería el paso 1. Y el paso 2, ¿qué hay que hacer con esto? Es simplemente sacar las CPO. Estas CPO, para el caso de las familias, siempre van a ser las mismas. Uy, ¿qué pasó acá? Este CPO siempre van a ser las mismas para las familias. Ustedes tienen que derivar respecto al consumo en el periodo 1, en el periodo 2, en el trabajo el periodo 1, el trabajo 2, y respecto de la deuda. Estas son las variables con las cuales tienen que sacar las CPO. ¿Ya? Si alguna de estas variables no está, por ejemplo, no hay trabajo en el periodo 2, no derivan respecto de eso. ¿No? ¿Ya? Pero si está, se deriva respecto de eso. Y de acá deberían encontrar dos cosas. El Euler de consumo y la oferta de trabajo. ¿Ya? Eso sería. Fabiana, ¿tenía alguna duda respecto a esto hasta ahora? No, hasta ahora nada. Ya, ¿no es cierto? Entonces de acá sacamos nuestra primera parte. Entonces después lo que yo recomiendo, paso 3, voy a hacerlo con otro color, con verde. Paso 3 es tomar el problema de las empresas de bienes y servicios. Bienes y servicios, voy a colocar los ingresos. Entonces el problema de las empresas de bienes y servicios siempre va a ser el mismo. Va a ser que quieren maximizar sus beneficios, que van a hacer esto, menos WN, menos ZK. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se las pueden dar así y después les tienen que decir algo así como I va a ser igual a algo. Ese I igual a algo, por ejemplo, voy a colocar A igual a N elevado a alfa, K elevado a 1 menos alfa. Esta restricción es la función de producción. Es como produce la empresa. Producción. ¿Ya? Y siempre lo que hay que hacer es meter esta función de producción acá adentro. ¿Ya? Ahí se mete. Y es básicamente, hay que meter nomás, y después de eso, en las empresas de bienes y servicios, siempre hay que derivar respecto de qué? Respecto de el trabajo, puede ser, bueno, depende del periodo en que estén, pero siempre hay que derivar respecto del trabajo, eso es una I, respecto del capital, y nada más. Y esas dos condiciones de primer orden, cuando las resuelvan, van a obtener entonces su demanda de trabajo y su demanda de capital. Cosa importante, de que acá, de las familias, ustedes tenían la oferta de trabajo y acá tienen la demanda de trabajo. Entonces, cuando juntan esas dos, van a tener el mercado laboral, el equilibrio del mercado laboral. ¿Ya? Paso 4. Resolver las empresas de capital. Las empresas de capital tienen, a diferencia de todos los otros, tienen un problema que es intertemporal. ¿Qué significa que sea intertemporal? De que se meten distintos periodos en el mismo problema. Por ejemplo, podría ser que los beneficios de la empresa de capital, voy a colocarle una capa para reconocerla, sean Z1, K1 menos la inversión del periodo 1, más Z2, K2 sobre R. ¿Esto qué significa? Básicamente, esto que está acá representa el periodo 1. Se dan cuenta, son puros valores del periodo 1. Y esto que está acá significa el periodo 2. Y que sea el periodo 2 es la razón por la cual esto está dividido en R. ¿Ya? Porque yo estoy evaluando todo esto en montos del periodo 1. Entonces, fíjense, recuerden que el valor futuro de algo es lo mismo que el valor presente por 1 más R elevado a N, ¿no es cierto? Entonces, el valor presente es lo mismo que el valor futuro sobre 1 más R elevado a N. Que para cursos de este
para nosotros esto es lo mismo que decir BP es lo mismo que BF sobre R partido en N. Entonces, cuando yo lo muevo un periodo, este N en realidad es un 1. ¿No es cierto? Entonces, si yo tomo algo del valor del periodo 2, como sería, por ejemplo, este caso, voy a tomar algo del periodo 2, lo tengo que dividir por R. Y esa es la razón de por qué esto se coloca siempre partido en R. No se le olvide. ¿Por qué esto es importante? Porque después cuando estemos en la restricción y queramos ver cuáles son los ingresos del periodo 2, los ingresos del periodo 2 en realidad son Z2K2 no. Pero acá lo pongo partido en R porque lo estoy evaluando con algo que está del periodo 1. ¿Ya? Esa es la razón. Bueno, pero de esto, ustedes lo que tienen que obtener es básicamente derivar respecto de el capital en el periodo 2. O la inversión en el periodo 1, que son exactamente lo mismo. Tienen que derivar respecto a una de las dos. Entonces, para poder hacer esto, a ustedes siempre les van a decir algo así como que el capital del periodo 2 va a ser igual al capital del periodo 1 por 1 menos la tasa de depreciación más la inversión, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la clave acá? De que ustedes van a tener inversión y capital. Para poder resolver esta cuestión, lo que es importante es que no pueden dejar las dos variables, tienen que dejar una de las dos. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es dejar K2. Entonces, donde haya K2, dejar inversión, una de las dos, despejar una de las dos y reemplazar en la que esté. Y después de que hacen eso, sacan las condiciones de primer orden respecto del capital del periodo 2 o de la inversión del periodo 1, que para términos prácticos es lo mismo. ¿Ya? Y esa ecuación que van a encontrar acá es lo que corresponde a la oferta de capital. Entonces, fíjense que de las empresas de bienes y servicios yo saqué la demanda de capital y acá tengo la oferta de capital. Y con estas dos cosas puedo sacar el equilibrio del mercado de capitales. ¿Ya? Tomás, Claudio, ustedes me van siguiendo, ¿no? Sí, todo súper. Ya. Entonces, el paso 5, que es lo que se tiene que hacer, y este es el paso donde la mayoría se equivoca, es juntar las CPO y restricciones. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer acá, imagínense que yo les dije que se podían juntar estas cosas, pero lo ideal es que, que primero saquen todas las condiciones de primer orden y todavía no las junten. En esta etapa, lo que ustedes tienen que hacer es juntar ahora todas las CPO y restricciones. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener mis CPO respecto del consumo en el periodo 1, mis CPO respecto del consumo 2, ¿no es cierto? De eso y respecto de la deuda, y con esto, de estas tres saco el Euler-Lagrange, ¿no es cierto? Voy a tenerla respecto de N1, y esto sería mi oferta de trabajo. Esto es de las familias, ¿no es cierto? Y después de las empresas de bienes y servicios lo mismo, ¿no es cierto? Pero tienen que reescribirlas todas. Pero aparte de eso, tienen que escribir dos tipos de restricciones más. Voy a hacer una división acá. El tipo 1 van a ser las restricciones que ocuparon. O las restricciones que les dieron, por decirlo así. ¿Cuáles van a ser estas restricciones? Por ejemplo, van a ser las restricciones de cuando yo les decía que I1 puede ser A1N1, ¿no es cierto? Que son básicamente todas estas restricciones que metieron dentro de las otras funciones. Y el segundo tipo de restricciones son las restricciones de equilibrio general. ¿Cuáles son esas restricciones de equilibrio general? Generalmente les van a decir que el gasto público va a ser igual a algo. ¿Ya? Por ejemplo, que el gasto público va a ser igual a B2 sobre R más T1. ¿Ya? Algo así. Y la otra que les van a dar, generalmente va a ser algo así como que I1 va a ser igual a el consumo en el periodo 1 más K2, por ejemplo. Sería una cosa así. ¿Ya? Entonces, todas estas tienen que juntarlas y luego de esto, de que tienen todo esto, el paso 6 y final eso es. Entonces, acá un tips importante.
que cuando resuelvan, tienen que usar todas las ecuaciones. Si no han ocupado todas las ecuaciones, sospechen, porque para que sea un equilibrio, tienen que juntar todo esto. Entonces, juntar todas las ecuaciones y se deja en función de un parámetro beta. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo se resuelve esta parte que yo les digo todas las ecuaciones, que puede ser medio engorroso? Mi recomendación para esto es que vean los apuntes del profe. ¿Por qué les digo que para que revisen los apuntes del profe? Porque acá está el paso a paso de cómo se resuelve esta parte. ¿Ya? O si no, también pueden ver las ayudantías, que también lo hemos hecho. Pero ahí está el paso a paso. Y siempre sigan el mismo orden. Siempre. Porque con ese orden, si se lo aprenden de memoria, cómo resolverlo, siempre van a poder resolver todos los ejercicios hasta acá. ¿Ya? Y esa es la forma de resolver esto. Ahora, después, ¿cómo se ven los chocks? Ustedes, después de que resuelven todo esto, tienen que irse al paso 7. Y el paso 7 sería básicamente los chocks. Que acá lo que hacen es simplemente meter la nueva ecuación y resolver todo de nuevo. ¿Ya? Y con eso van a encontrar nuevos puntos óptimos. Y después el paso 8 sería hacer los gráficos, que les dije eso de donde colocamos el consumo, y acá colocamos 0, 1 y 2, y veíamos si es que esto subía o bajaba. ¿Ya? Gráficos para comparar. Ese es todo el trabajo que tienen que hacer para la Solemne. Y lo que vimos ahora recién es como la metodología de cómo se resuelve esta cosa. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, Dime. que el profe en la última clase estuvo hablando sobre incorporar el trabajo en el logaritmo junto con el consumo. Y claro, vi el WhatsApp y como que igual había dicho de que no se podía. O sea, Y se puede, pero no es muy lógico. sí, lo que pasa es que llegué a como, o sea, saqué las condiciones de primer orden y para encontrar la oferta de trabajo, me parece que N1 igual a W1. Entonces, cuando uno ya empieza como a resolver el equilibrio general, como que con esa ecuación no se logra como el resolver, pues, porque en los otros casos donde el trabajo está fuera del logaritmo, la oferta de trabajo queda que es C1 por N1 igual a W1. Entonces ahí uno resuelve la oferta de trabajo reemplazando C1 con el producto y todo lo demás, pero cuando se incorpora en el logaritmo no se puede. O sea, se debería poder resolver porque son ecuaciones nomás. Quizá hay que encontrarle otra vuelta. Hay que irse por otro camino, quizás. Pero lo importante, Joaquín, ahí es más que, bueno, lo que yo les dije ahora de que sigan la pauta porque es el camino general. Pero, por ejemplo, pueden haber ese tipo de casos que quizás la pauta queda un poquito corta. Si esa pauta queda un poquito corta, lo que es importante es que recuerdes que tienes que ocupar todas las ecuaciones nuevas. Entonces vais a tener que irte por otro camino en donde podéis ocupar todas las ecuaciones. Vale, lo voy a revisar igual porque como que me di cuenta de eso y lo dejé ahí. Ya, pues inténtalo, y si no podéis resolverlo, me lo mandáis y lo voy a intentar resolver yo. Vale. Ya, bacán. Oye, Pipe, Dime. pero en el caso, en dime. paralelo con lo que estaba hablando Joaquín, por ejemplo, si en la Solemne no llegasen a agregar el logaritmo neperiano dentro del trabajo y todo y el consumo, uno igual lo podría sacar y resolverlo como uno sabe, ¿cierto? No es ningún pecado. No, tenéis que resolverlo como te lo dé el profe. Pues. Ahora, lo que pasa es que respecto de cómo se los dieron a ustedes, bueno, quizás no todos están cachando lo que estamos hablando, pero básicamente fue de que el profe les dio una función de utilidad en que era un logaritmo, y dentro del logaritmo estaba C1 menos N1 al cuadrado. Y estaba todo dentro del logaritmo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y por lo que yo les decía que esto no, o sea, esto matemáticamente se puede hacer, pues uno resuelve la ecuación y chao nomás. Pero el tema que tiene esto es que
en realidad no tiene mucho sentido económico, porque en realidad la función de utilidad debería ser una cosa así. Ya como de acá va un más y esto va así. Y donde se sabe que este parámetro es cerca de 1. ¿Ya? Pero esto es lo que se sabe por investigaciones como de econometría y de métodos numéricos cuando se utilizan modelos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esto es cercano a 1, esta parte que está acá es bastante parecida a decir que esto es el logaritmo de segundo. Es bastante parecido. El número es bastante parecido. ¿Ya? Entonces, por eso generalmente se utiliza también en clases se utiliza esta otra función de utilidad. Pero es porque según las investigaciones se sabe que esto es más o menos parecido a esto, ¿ya? Pero no se sabe que, o sea, por lo menos hasta donde yo sé, yo no he visto esto. De hecho, he visto los programas del profe incluso y nunca le he visto uno así. Pero me puedo estar equivocando igual. Pero según yo, no sé, es como raro. Pero si se los dan así, lo resuelven así, ¿no? ¿Cachai? Pero no creo que lo haga, la verdad, porque el profe siempre en las solemnes como que coloca cosas más cercanas a la realidad igual. Ahora, como les digo, quizás estoy yo equivocándome ahí, pero según yo no tiene mucho sentido eso. Ya, chiquillos. Matías, no sé si resolví tu duda. Claro, es que para mí tampoco tiene sentido de que esté como creciendo como esas ganas de trabajar. Yo lo veía así. Yo decía que mi consumo obviamente que tiene que estar siempre creciendo, pero que estuviera el trabajo como que no le encontraba el sentido. Pero claro, me quedó claro con lo que dijiste anteriormente. Ya, bacán. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Tomás, Daniela, Gonzalo. Por mi parte, No, no, por mi Felipe. parte no. Ya, bacán. Ya, pues, chiquillos. Entonces, mis recomendaciones, ¿cuáles son? Vean la solemne de los semestres pasados y traten de hacerlas. Si hay alguna que intentan hacer y no pueden resolverla, me hablan, porque yo he hecho, esta es la tercera vez que hago la ayudantía, entonces las últimas dos solemnes que están arriba, la hice yo y tengo las pautas por ahí botadas en algún cuaderno. Entonces, deberían estar por ahí. Y mirando a una solemne más atrás, fue mi solemne. Entonces, como que hay 3 solemnes con las cuales yo sé cuáles son las soluciones, porque cuando yo di la solemne me saqué un 7, entonces les puedo decir cómo se resuelven. Pero mi recomendación es que se metan a la página del profe, resuelvan las pruebas que están ahí, por lo menos una o por lo menos 2, para que cachen qué es lo que se les va a venir el martes, porque recuerden que la solemne va a ser el día martes. ¿Ya? Si tienen duda o problema, me hablan, no tengo ningún problema. Si alguien se acuerda un día sábado a las 4 de la mañana que tenía prueba y me dice, Pimón, tengo una duda, bueno, me escribas ahora, yo no tengo ningún problema y le respondo cuando pueda, ¿no? ¿Ya? Pero si tienen alguna duda, pregúntenme en el momento y si no les puedo responder en el momento, yo les voy a responder después. Pero les voy a responder. Y si se me pasa el mensaje, que también puede pasar, me vuelven a hablar de nuevo, ¿no? ¿Ya? No hay ningún problema. Yo no me enojo con nada de eso. Sí, al final somos compañeros y la cuestión es como tratar de ayudarlos. Así que eso, chiquillos, no tengo nada más que decir, así que lo voy a dejar hasta acá. Si alguien quiere hacer alguna consulta extra. Oye, Pipón, nada que ver si con esta clase, que